Buena gente, ¿cómo les va? ¿Todo bien? Hola, ¿cómo están? Les traemos un nuevo video de Nami por el mundo. Estamos paseando un poco por acá, por Florianópolis, donde nosotros vivimos ya hace varios años. Con nuestro termo y mate. Y está Nami acá atrás, esta mochila es de Nami, a ver, mostrarles un poquito. Por acá va la protagonista Nami, saludalos a todos. Hola amigos. Ay, se asustó porque pasó un auto. Sí. Ella está adaptándose, estamos en proceso de adaptación con esta mochila, como pueden ver acá. La estamos llevando todos los días a pasear para que se vaya adaptando a la calle, a los ruidos, porque ella es una gatita de apartamento y vive hace 7 años en un apartamento. Desde que nació. Desde que nació. Entonces ahora, claro, la tenemos que adaptar a todo esto. Si bien nosotros la llevábamos siempre a pasear por acá a la vuelta, bueno, esto va a ser cosa de todos los días y ella va a tener que vivir así. Y va a tener que adaptarse, sí, porque aparte yo estaba acostumbrado que más que nada la sacábamos cuando iba a ir al veterinario y ahí tipo ponía pila de resistencia al lado. Sí, no quería. Entonces no quería y bueno, ahora todo esto es como que bueno, de a poquito se va a ir adaptando porque tenemos que prepararla para el viaje, porque esto no es solo nosotros, como siempre les decimos. Acá en la camioneta tenemos que adaptar las cosas para Nami y también adaptarnos nosotros a vivir en la camioneta y sí. Nami, entonces, bueno. Sí, entonces bueno, ahí está ella en la adaptación, que está bastante bien, porque se asustaba más con los ruidos, más que nada de las motos. Sí. A las motos les tenía un miedo terrible, pero ahora está mucho mejor. Inclusive Nami, como la sacábamos al veterinario nomás, ponía tremenda resistencia para incluso entrar en la mochila, que la verdad que era bastante complicado. Pero ahora se está adaptando a tal punto de que ni siquiera precisamos los dos meterla en la mochila. Esta vez, por ejemplo, nunca había pasado igual. Tipo, como que siempre uno tiene que estar agarrando la mochila para uno meterla a ella y después cerrar. Pero estaba poniendo prácticamente nada de resistencia. Y ahora directamente la metí yo solo, la puse, se quedó tranquilita ahí, cerré como si nada al cierre y listo. Sí, al principio tenía que ser entre los dos, sí. Tratando de hacer un poco de fuerza, ella con las garras, agarrándose de la parte donde entra ahí en sí. La mochila, que no quería y no podíamos obligarla tampoco. Y claro, que aparte el tema es que ahí no era solo para, o sea, no era para llevarla a pasear, que era algo bueno, sino que era para ir al veterinario, vacunarse y demás, entonces no era algo que pudiéramos decir, bueno, no la llevamos y no pasa nada. Entonces, claro, dijimos, tenemos que hacer la adaptación así de a poco, todos los días llevarla un poco, sí. Acostumbrarla a todos los ruidos y eso, porque claro, son 7 años, no podés de un día a otro ponerla en un auto y que viva así. Obviamente, nosotros pensamos todo esto en sí. La forma que estamos haciendo todo lo de la camioneta, la elección, la forma de viajar, pensando en ella, claro. Más que en nosotros. Nosotros podríamos ir en un Fusca, viajando. Tal cual. No tendríamos problema. Pero claro, el tema de la comodidad y que ella esté bien, claro. Fue todo pensado, como les contamos en otros videos, que sí. Si no los vieron vayan a ver los que explicamos. Todo pensado en Nami. Sí, tal cual. Miren lo que tenemos en donde vivimos nosotros. No sabemos cómo se llaman, pero son unos pájaros enormes, gigantes, que los tenemos acá nomás. Mirá allá arriba en la columna. Sí. Parecen buitres, pero creo que no son. Pero aparte así en la calle, normal, por Floripa, no es que estamos tampoco... Sí, ¿verdad? Hay una ahí. Hacele un poquito de zoom, a ver sí. Si se ve bien ahí. Ahí. Es gigante. Mal. Mirá lo que es. Aparte se pone ahí arriba, te monitorean todo, quieto. ¿En qué anda? Está tranqui, la verdad es que va re tranqui. Pasó un perrito ahora por al lado nuestro y ella súper tranquila. En la de ella. La adaptación va muy bien. Sí, inclusive ayer la llevamos a la plaza medio de nochecita y cuando volvimos estaba recopada. Siempre que la llevamos a pasear a la plaza vuelve recopada, ¿no? Sí. Antes no pasaba tanto eso, pero ahora vuelve y nosotros dejamos la mochila ahí en el piso cerca de la puerta antes de guardarla y ella nos empieza a pedir, la puerta empieza a arañarla, a rascar y nos mira así sentada en la puerta pidiendo para salir como un perrito. Y si no, otra cosa que hace, se mete adentro de la mochila, se sienta sí. Y nos llora desde la mochila. Mal. O sea que esta adaptación sí. Va a ser súper rápida, la verdad. Sí, va a ser muy rápida. La verdad es que tiene pinta de que sí, porque la verdad es que la llevamos unos días seguidos ahora y ya está copadísima. Sí. Ayer justamente hizo eso, se quedó rato metida en la mochila a ver si la sacamos y pidiendo. Y ahora se metió enseguida en la mochila, así que
por lo visto no vamos a tener muchos problemas al respecto, que era algo muy importante, obviamente. Así que bien, por suerte eso. Sí, no, nosotros pensamos como que no le iba a gustar el tema que no iba a pedir después para salir, Claro. y que iba a poner resistencia, pero la verdad que no, le encanta. Sí. Y ya vemos que va a ser viajera. Sí, Muy viajera como muy nosotros. viajera, sí, tal cual. Se nota que sí, va a estar tremendo, porque también para ella también poder explorar otros lugares, ¿no? Porque ella es muy así de chusmear, entonces se pone en la ventana, se pone en el balcón, le encanta chusmear y bueno, cuando sale así que puede ver otros lugares, más copada queda todavía. Entonces, No, y en la placita además fuimos a la parte de juegos donde hay un arenero y hay subibajas, no, hay toboganes. Fue directo, con la correa fue corriendo hasta una escalerita que había para el tobogán y un día se tiró por el tobogán, no podíamos creer, parecía un niño. Mal. Subió por la escalerita y se metió ahí en el túnel haciendo ruiditos, re contenta, Sí. y se tiró por el tobogán, o sea... no podíamos creer eso. Inclusive después cuando bajó se quiso volver a subir por el tunelcito así y claro, como viste que es medio resbaloso, No podía. entonces ahí como que se resbaló para atrás. No, eso estuvo increíble, la verdad que es una locura. Miren qué lindas estas flores que crecieron en este árbol, la vista que tenemos por acá en el barrio. Para los que no saben, que todavía no les contamos, y los que están llegando al canal, nosotros Claro. vivimos en Florianópolis. Acá pueden ver algunas palmeritas típicas de la zona del barrio. Y Sí, bueno, es tal una cual. ciudad muy linda de Brasil. Nosotros somos uruguayos. Les vamos contando cosas, así que Porque ustedes... claro, está llegando gente nueva al canal Claro. que no nos conoce. Si ustedes quieren saber algo de nosotros, nos preguntan y nosotros les contamos. Somos de Uruguay, nos vinimos a vivir hace 4 años a Floripa. Y bueno, este es nuestro barrio, la zona donde vivimos. Concretamente dentro de Florianópolis, que es una isla muy grande, vivimos en Ingleses do Rio Vermelho, que es básicamente es en la parte norte de la isla. Y sí, vamos a cumplir 5 años de que vivimos en Casi Florianópolis en 5 diciembre. años, sí. Aunque probablemente los vamos a cumplir no estando en Florianópolis, porque Puede justamente ser, ya sí. seguramente vamos a estar Pero viajando. una banda de tiempo, Sí, un disparate. Pasó aparte Volando. así. Sí. Nosotros llegamos 3 meses antes de la pandemia y bueno, ha sido una locura del altibajos. Todo. Pero bueno, si quieren saber más, les contaremos más adelante. Sí, justamente, si quieren saber nos dejan ahí abajo en los comentarios. Que inclusive aprovechamos a recordarles que se suscriban a nuestro canal. Tienen formas gratuitas de apoyarnos que se los agradecemos muchísimo. Una es suscribirse, tiene botón rojo, activar la campanita. Otra es dejarle like al video y otra es dejarnos comentarios. Si miran en la tele, después igual pueden meterse en el celular, dejarnos un comentario, eso nos apoya mucho, se lo agradecemos un montón. Sí. Porque en este canal Un corazoncito, un hola, una carita feliz, algo. Les agradecemos muchísimo a los comentarios positivos, porque hemos recibido varios comentarios negativos que bueno, a veces hacen Sí. más ruido, pero sabemos que hay mucha gente que nos apoya y que bueno, quiere ver este proyecto florecer, salir Claro. adelante, así que bueno, a esas personas les agradecemos mucho. inclusive, si tienen algún consejo para dejarnos sobre todo este tema del motorhome que estamos armando y demás, pueden dejarnos también, que le leemos todos los comentarios, así que vamos a estar atentos para leer su comentario y vamos avanzando a poquito con este canal. Me parece súper llamativo que en otoño esté floreciendo este árbol, ¿no? Porque en general pasa más que en primavera, o sea, es lo más común. ¿Será? Si alguien sabe qué árbol es que da estas flores re lindas, nos deja ahí en los comentarios. Sí. Mi abuelo que había plantado una vez un árbol muy parecido a ese, pero tenía espinas, tenía todas espinas del tronco y este no tiene. Miren este lugar, qué lindo. La vista que hay, ¿eh? Es precioso. Muy Sí. linda esta zona. Las montañas allá. Y ahí están remontando cometas, Sí. que allá nosotros en Uruguay lo hacíamos siempre cuando éramos niños y después dejamos de ver en nuestro país Sí. niños remontando cometas. Pero Sí, acá pasó a ser menos común que antes, ¿no? acá se ve muy seguido. Sí. Es una actividad que hacen mucho los niños con la familia y todo. Salí a caminar, a tomarnos mates como estamos ahora mismo. Con esa vista, es un espectáculo. La verdad que es muy lindo. Estas vistas que tiene así Brasil, es increíble. Ah, qué zarpado. Son mandarinas, ¿no? Pero mirá qué cantidad que Mal. tienen. O sea, en una ramita chiquita tenés como 5 o 6. ¿Qué Sí. sabe? Mirá acá abajo también. Sí, es una banda. Wow. Y o sea, ¡Qué cantidad! acá estamos en la vereda. Es mandarina. Sí, mandarinas, ¿no? Buenísimo.
Y acá esto es un bananero, me parece. Parece, sí, pero está medio chiquito. Pero las mandarinas estas, sí, es una locura la cantidad que hay. Buenísimo. Pa, qué salado, ¿no? Acá hay otro, está lleno también. Ah, ¿verdad? Qué lindo. Ah, pero qué salado. Y que se ve que no las sacan. No, mirá todas las que hay caídas. Claro. No las recolectan. ¿Viste, Nami, el campito? Ahora te bajamos para que puedas pasear. Ella está mirando, mira. Ponete más hacia el campo, así ella puede ver. Ahí está chusmeando ella. Bueno, ¿y en qué andamos? Que ayer, ponele, deberíamos haber subido video, lo vamos a subir hoy. Pero bueno, la verdad que andamos con algunas complicaciones, como habrán visto en el último video. Estamos con varios temas, con el tema de la camioneta. Antes de empezar lo que es la construcción de los muebles, ¿no? Del motorhome en sí. Algunas cosas mecánicas que tenemos que solucionar antes para poder después hacerlo en motorhome y no tener, ¿no? Problemas y demás. Claro, nosotros queremos dejar la camioneta bien a punto en todo lo que se pueda, en lo que nuestro bolsillo pueda hacer. Porque si bien hay cosas para hacer, hay algunas otras cosas que son caras. Sí. Y bueno, se harán después, que obviamente no sean tan urgentes. Las cosas que son así urgentes, que sí o sí hay que hacer para poder viajar tranquilos, las estamos haciendo tranquilos, despacio. Pero claro, no todo sale perfecto, eso sí sabremos, porque sí, tal cual. La vida no es así. Y bueno, siempre hemos tenido cosas que han salido mal. Y bueno, hay que remarla, hay que seguir adelante despacito. Y bueno, esto no podía ser perfecto, obviamente. Sí. Y bueno, también algunas cosas no salieron como nosotros pensábamos en el tiempo que iba a salir. Y bueno, eso nos está demorando también un poco, que es algo que no lo podés controlar. Hay cosas que no se pueden controlar, que no van a salir así perfectas. Si bien uno quiere que salga todo bien en el tiempo que piensa que van a salir las cosas, bueno, pasaron algunas cosas en el mecánico que llevamos la camioneta, que bueno, se tuvieron que hacer de nuevo. Y ya les vamos a contar bien, les vamos a mostrar, les vamos a contar todo eso que está pasando con la camioneta en el taller. Pero bueno, como que gastamos en alguna cosa y cuando fuimos a buscar la camioneta para probar y todo eso, se rompió todo eso que se había hecho, que recién estaba como salido del taller. No, ni siquiera salió la camioneta y bueno, pasó eso y tuvimos que nuevamente dejarla y bueno, ya se van a enterar. Pero bueno, paciencia, que se van a ir solucionando las cosas. Sí, ya igual ahora en uno de los próximos videos les vamos a contar bien. Así como tiene el video anterior que les contamos en principio lo que arrancamos haciendo de la camioneta y demás, vamos a en los próximos videos estarles contando también. Sí, bueno, vimos que hay personas que nos preguntan cuándo van a salir a viajar, cuándo van a salir a viajar. Nosotros también estamos ansiosos, queremos salir rápido, pero bueno, estas cosas uno no las puede controlar. Y bueno, el tiempo se alarga un poco más, pero bueno, ya vamos a salir. Estamos también en otras cosas que les vamos a contar, también los que nos siguen en el otro canal. Los invitamos a los que nos siguen por acá y no por allá, si nos quieren seguir, atravesemos fronteras. Subimos todo contenido relacionado a Florianópolis. Y bueno, estamos también con un proyecto que les vamos a contar en ese canal después. Y estamos en muchísimas cosas que bueno, ya vamos a terminar todo eso para poder avanzar a lo siguiente, pero es algo muy bueno que bueno, les va a encantar y también eso nos está llevando muchísimo trabajo, pero estamos ahí, casi de terminar. Sí, pero nosotros, la idea es salir lo antes posible, viajar. Nosotros más que nadie tenemos una ansiedad bárbara por hacerlo. No saben cómo estamos que... Claro. Así que esto lo antes posible vamos a estar, como dicen acá en Brasil, na estrada, o sea, en las rutas. Así que bueno. Ay, salió un poquito, Nami, a pasear un poco. Le pusimos el arnés, la correíta. Salió un poquito de paseo a chusmear acá. Le copó, claro, toda la parte de pasto así. Y hay muchos pájaros también por la vuelta. Toda está copada ella. Allá está lleno de pajaritos, mirá. Allá, sí. ¿Viste todos los pajaritos? ¿Viste, Nami? ¿Pajaritos y pasto?
Ay, mira lo que sos. Todo, Pepe, preciosa. Y bueno, esto es en lo que andamos, esperamos que les haya gustado el video. No olviden de suscribirse, de activar la campanita, dejar su like y dejar un comentario también ahí de apoyo para buena energía. Nos vendría muy bien. Nos vendría muy bien. La verdad que sí. Y no se olviden también que pueden compartir el video si tienen algún amigo o un conocido. Con que se lo compartan a alguna persona ya nos están ayudando para poder llegar a más gente. Así que se los agradecemos muchísimo todo el apoyo que nos dan. Sí, la verdad que sí, muchísimas gracias. Y no se olviden también de seguirnos en Instagram, Nami por el Mundo, que por ahí también tienen novedades y les vamos a compartir también muchísimas cosas. Les vamos a dejar acá en la descripción el link para seguirnos en Instagram y en TikTok, que por allá les compartimos no solo historias, sino videos cortos todo el tiempo, casi todos los días. Así que también no se pierdan todo el contenido que les compartimos por allá, que está muy bueno. Y bueno, amigos, hasta acá el video de hoy. Nos vemos. Y Nami saluda también. Decirle chau a la familia de Nami por el Mundo. Chau, amigos. Hoy fue un día llamativo. Hasta un caballo nos cruzamos acá por la vereda, como si nada. Aparte, eso. Sí, porque justamente eso iba a decir, que la persona tipo tiene tremenda pinta de gaucho. Tiene todo el estilo de... Sí. Ahora cuando volvíamos hay muchos más, está lleno. Ahí en el piso hay como 5, hay 2 allá arriba y hay varios metidos también allá para lo que es la vegetación ahí. Una locura, Dios. Y son... Eso, son enormes, mal. Mirá ahí cuando vuelan. Ah, mirá, claro, hay 3 más ahí. Dios. ¿Qué serán?